aunque usted no lo crea, si usted se fija en el horario que yo fijé, a las 19:15, ahora son y 16, pero 19:15 estuvo el logo suyo, doy por presentada a la señora Roxana Levinson. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, digamos que bien, digamos que bien. Así es. Tengo que pedirle algo. ¿Cómo no? Necesito un préstamo. No le voy a pedir 15 millones, pero 10 podría ser. 10 millones, me agarra sin cambio. La caja chica. ¿Se lo puedo mandar por Bit? Sí, cómo no. Lo puede mandar como quiera. Pero ¿a qué obedece? ¿Está con alguna urgencia? No, pero me gustó la idea, ¿no? Eso de que escuché lo que venía hablando. No, pero esos son grandes inversores del exterior, Roxana. Ya los tendremos. Usted es un grande. ¿Eh? Usted es un grande, así que. De volumen, dice usted. No. De amigo. Ojo que de peso está bajando, así que así como baja el peso en Argentina, está bajando el peso mío. Así que estoy bien con eso. Bien. Roxana, le estoy pidiendo a los colaboradores que nos digan un pensamiento, una idea para fin de año, para compartir con nuestros oyentes. Un deseo. Te voy a contar, cuando vi hoy eso esa propuesta en nuestro grupo de WhatsApp, sí. Lo primero que cruzó por mi cabeza, y no sé por qué, es una frase que usan los españoles y que yo la uso mucho, se me pegó, y es: Dios nos pille confesados. ¿Y por dónde? No por el lado religioso, sino que este año nos pille, nos encuentre confesados, o sea, habiendo dicho todo lo que sentimos, habiendo dicho todo lo que tenemos adentro. Qué lindo, qué lindo. No habiéndonos guardado ninguna expresión de amor, de cariño, de amistad y de solidaridad y de todo lo que podemos dar, porque creo que si algo nos enseñó este último año es que cualquier momento después puede ser demasiado tarde. Así es, tiene usted razón. Lamentablemente, bueno, yo estoy atravesando justo hoy un día bastante especial con respecto a eso, pero es verdad, todas aquellas cosas que uno no puede decir. Uy, ¿por qué no le habré dicho en su momento cuánto la quería, cuánto lo quería? No lleguemos a eso. Y el fin de año es un buen momento para estas cosas. Así es. Yo a fin de año lo que hago es renovar. Yo tengo una lista de todos los objetivos para el año próximo. ¿En serio? Sí, no, todos los años pongo los objetivos. Entonces lo que hago todos los años es renovar, y los últimos 5 años lo único que hago es cambiar el año. O sea, sigo con los mismos objetivos, pero voy cambiando el año. El próximo dice, en el 2025 voy a, y tengo todo lo mismo que vengo diciendo hace 5 años. Le voy a dar una recomendación de lista, y esto va en serio, que yo hacía en épocas muy difíciles, muy malas y muy difíciles. Entonces yo abría un cuaderno y escribía cosas buenas que todavía tengo. Ok. Y también es una buena práctica. Sí, y sobre todo antes de fin de año. Por supuesto que hay cosas que han pasado que nos han puesto muy de acuerdo. Pero me gustó la frase española. Que Dios nos pille confesados. Sí, bueno, digamos que nos tome, que nos agarre, porque según no, ellos lo dicen así. En español, claro, en español de España se dice que nos pille, pero es que nos agarre, digamos. Que saquemos todo lo que tenemos que decir en el momento que lo tenemos que decir. Así es, está bien. Bueno, lo tomo. Vamos acumulando. La del señor Fabri y la suya son muy, muy interesantes las dos, muy interesantes. Bien. Volvamos al tema de Israel, si le parece. Alguna gente está interesada en saber quiénes son los hutíes. ¿De dónde salieron? Claro, éramos pocos y parieron los hutíes, digamos. Sí, señor, y parió el ayatolá, en realidad. No, los hutíes son una tribu, son una especie de clan, pertenecen
son chiitas, pertenecen a la rama chiita del Islam, pero no a la corriente central a la que pertenece Irán, sino que son saidíes, que es una pequeña digamos, rama, que tiene una curiosidad, porque en todo lo que tiene que ver con los rituales y la cuestión religiosa, en realidad están más cerca de los suníes que de los chiitas, pero sin embargo son chiitas y tienen, como sabemos, el apoyo, la financiación de Irán. O sea, esto a Irán no le molesta para darle todo ese apoyo financiero de armas y demás. Es justamente la organización tribal de la familia al-Houthi. El fundador fue Badreddin al-Houthi y hoy en día uno de sus hijos es el líder Abdelmalik al-Houthi, y Badreddin al-Houthi, el fundador de este movimiento, fue una persona que tuvo mucho contacto con Irán y que fue a Irán a estudiar la ideología de Khomeini, de la revolución islámica, y de allí su vinculación con Irán y todo este apoyo que recibe de Irán. ¿Volvió ahora imbuido de la ideología iraní? Sí, porque estuvo en las escuelas religiosas, en los lugares donde se transmite toda esa ideología. Ahora, este movimiento, digamos, esta tribu se empezó a convertir en un movimiento en los años 90, pero después del 2003, después de la invasión estadounidense a Irak, se convirtió en un movimiento, digamos, ideológico, no solamente tribal. Político. Sí, político, porque empezó también a hacer un movimiento rebelde dentro del Yemen. Hoy en día ocupa la parte norte del Yemen. El Yemen está dividido y tiene 2 gobiernos paralelos. Y empezó a buscar y a tener cada vez más popularidad usando distintos métodos como la ayuda social, la concientización o lavado de cerebro, como lo quiera llamar. Y uno de los ejes de su popularidad más, digamos, más importantes es el tema del anti-Estados Unidos, anti-Israel, antisemitismo. La bandera de los hutíes tiene los mismos colores que la de Irán y tiene escrito el lema de los hutíes, que es Allahu Akbar, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria para el Islam. Ese es el lema de los hutíes y no es nuevo, no es de ahora por la guerra. Bueno, muchachos. Sí. Entonces, pero es importante que por lo menos no esconden nada. No tienen ningún problema con nada. Sí, y ese es un tema al que nos estamos enfrentando ahora, porque no hay manera de disuadirlos. No le tienen miedo a nada. Alguien decía en estos días cómo uno puede amenazar con el Líbano. Las autoridades israelíes decían, los vamos a mandar de vuelta a la edad de piedra. Los hutíes ya viven en la edad de piedra. En esa zona del Yemen viven en la devastación, el hambre, las condiciones sanitarias son paupérrimas, o sea, tienen un nivel de vida tremendo por las guerras, por la guerra con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos y demás. Entonces, ¿qué los puede asustar? Ni siquiera morir, porque eso es lo que quieren, eso es lo que buscan, como parte de la ideología. Bueno, la verdad que si yo viviera en esas condiciones también, medio que por la depresión me querría morir, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa, sin matar a nadie, supongo. Sí, teóricamente. Es la teoría de las 72 vírgenes y demás. Sí, pero en realidad pasa por otro lado, digamos, eso es más ellos son más, están más con el tema del gran Satán y el pequeño Satán, y que Israel tienen una narrativa además contradictoria, que por un lado que Estados Unidos maneja a Israel es el brazo ejecutor de Estados Unidos, por tanto hay que destruirlo. Y al mismo tiempo dicen, los judíos manejan la política norteamericana, Israel es quien domina a Estados Unidos.
Interesante. Narrativa contradictoria que ninguno de los grupos terroristas tiene mucho problema con eso. Da toda la sensación de que están convencidos es un loop, ¿no? Que se retroalimenta. Sí, pero además, igual que Hamas, no tienen ningún problema con la narrativa contradictoria. Hamas, el 7 de octubre, al mismo tiempo decía, los destrozamos y no, nosotros no hicimos nada, nosotros no atacamos a civiles. Y no tienen ningún problema con eso. Ahora, aproximadamente en el año 2000 agregaron otro enemigo, Arabia Saudita, que para ellos forma parte del eje, digamos, el eje norteamericano sionista, porque para ellos Arabia Saudita es una entidad creada y fortalecida por Estados Unidos. Ahora, ¿cuándo los hutíes se convirtieron verdaderamente en una fuerza, en un grupo terrorista con fuerza? En el año 2011, en la época de la mal llamada Primavera Árabe, sí, cuando Irán aprovechó la situación de caos que había en muchos países en la zona para justamente alimentar y reforzar a sus proxies, entre ellas los hutíes, y hacerles llegar armas por distintos medios. Pero además ellos mismos consiguieron armas dentro del Yemen, porque la situación era tan desastrosa que, por ejemplo, les compraban armas a soldados que no tenían comida, que no tenían qué comer, y vendían sus armas a cambio de comida. O robaron depósitos de armas completos del ejército del Yemen, del ejército oficial de Yemen, porque el caos era tan grande que no había, todo era descontrol. Y por supuesto que Yemen fue uno de los primeros países que estalló en la primavera, ¿no? Después de Túnez, sí. Claro. Y después comienzan a atacar Arabia Saudita, a amenazar a Emiratos Árabes Unidos, incluso llegaron a hacer algún ataque contra Emiratos Árabes Unidos, y entonces fue toda esa extensa y cruenta guerra con Arabia Saudita, que finalmente no los pudo vencer. Arabia Saudita no pudo vencer a los hutíes. Es cierto que en su momento Estados Unidos los dejó solos y les dijo, arréglense. Por ejemplo, cuando los hutíes atacaron Aramco, la empresa oficial petrolera de Arabia Saudita, Estados Unidos se abrió y entonces ahora están en un cese de fuego que todavía continúa. Como decía, los hutíes hoy en día dominan el norte del Yemen, tienen la capital en Saná, que es uno de los lugares donde Israel ataca y atacó en estos días, y tienen una especie de gobierno, un consejo político, como le dicen ellos, y leyes muy estrictas de que está prohibido escuchar música, está la vestimenta de las mujeres. Ahora, hace poco, por ejemplo, impusieron una ley que los casamientos tienen que terminar a las 8 de la noche y que no se puede escuchar música, que no se puede fotografiar a las novias, todo tipo de leyes realmente muy, muy, muy estrictas, y repiten en muchas cosas el modelo de las otras proxies de Irán, como por ejemplo el tener su canal de televisión, que en este caso es Al Masira, que es el canal de televisión de los hutíes. No, como Al-Manar de Hezbollah, y Al-Quds. Y entonces ellos tienen, a pesar de que la gran mayoría de la población yemení es sunita, y los chiitas son una minoría, y una minoría pequeña, pero son en esa parte del país los que mandan. Qué increíble. Ahora digo, qué conflictivo que debe ser para una novia pobre casarse y no sacarse fotos, ¿no? No puede subir nada. Si ese fuera su único problema. No puede subir nada a Instagram. Eso suponiendo que no tenga 12 o 13 años y que no la hayan obligado a casarse o la hayan golpeado. Es lo más común, lo más probable. Lo digo así, pero es realmente muy triste. Es muy, muy serio. La pregunta es, ¿por qué? Quería preguntarle, ¿qué población tiene Yemen?
34 millones y medio de personas, okay. Y la mayoría, como decía, son... ¿Cuántos son los hutíes? Los hutíes serían como 1 millón. 1 millón sobre 34. Sí. Es increíble, ¿no? Sí. Es increíble. O sea, sí. Irán, digamos que Irán al perder el acceso a Hamás y al perder el acceso a Hezbollah y a Siria, es como que está bastante perdida en el mapa. Irán ha recibido golpes muy duros, lo venimos hablando en las últimas semanas. Perdió a Hamás, perdió a Hezbollah, perdió Siria, que era el puente. Irak dejó de atacar en algún momento Israel. Irak ya no y ataca. ahora... Directamente Irak no ataca. No, que en algún momento habían lanzado misiles desde Irak, pero los mensajes, digamos, fueron bastante claros hacia el gobierno iraquí y ahí se frenó. Y ahora justamente Irán, por un lado, está tratando de retomar, digamos, su influencia en Irak, pero lo que le queda, como bien decís, son los hutíes como último símbolo, más que nada, de lo que ellos llaman la resistencia y la solidaridad con Hamás, porque el líder de los hutíes también está diciendo que no va a dejar de atacar a Israel hasta que termine la guerra en la Franja de Gaza, hasta que Israel deje de atacar a los palestinos en la Franja de Gaza, que si te suena conocido, tenés razón, porque era lo que decía Hassan Nasrallah, claro, el ex líder de Hezbollah, y así le fue. Bueno, en el tema de... Acá, la verdad que lamentablemente es increíble que nosotros tenemos todo el tiempo con una amenaza nueva y que todo el tiempo estemos pensando en que tenemos que estar cuidándonos, pero a mí me llama la atención que este grupo, que es bastante minoritario, digamos, por decirlo de esa manera, porque 1 millón de personas, que no creo que el millón entero sean combatientes, debe haber mujeres, debe haber chicos en alguna medida también, pensar que tienen armas más poderosas que la que tuvo Hamás y que la que tuvo Hezbollah y mismo Irán. Pero hay una cosa que alguien escribió este fin de semana en uno de los tantos análisis que se hicieron durante el fin de semana, y es el hecho de que los hutíes no tienen que hacer un gran esfuerzo para enloquecernos a los israelíes. Un misil cada 1 o 2 días, de madrugada, un dron, y con eso ya alcanza para que no dormimos, estamos todo el tiempo pendientes, millones de personas corren a los refugios. O sea, para ellos es mucho más simple que lo que tiene que hacer Israel para responderles, que es un ataque de la Fuerza Aérea a 1.800 kilómetros de distancia, con toda la preparación que eso significa y los recursos que eso implica, que supone el tener que... Yo decía, yo no tengo la experiencia de estrategias militares que puede dar una clase de todo esto, pero digo, bueno, la misma distancia que tienen ellos es la que tenemos nosotros. O sea, ¿a qué velocidad tiene que ir un misil que viene de 1.800 kilómetros para Israel y que no haya radares que lo detecten bastante antes? No, sí, se detectaron. Los misiles, la gran mayoría, fueron derribados, la mayoría de ellos por el sistema Flecha y uno por el sistema TA del sistema norteamericano, que eso también habla de la cooperación israelí-norteamericana que está funcionando dentro de todo en este tema, pero el hecho es que Israel, hay dos cuestiones. Por un lado, en el gobierno israelí se está debatiendo o se está tratando de definir hasta qué punto los hutíes están actuando por cuenta propia y en qué medida reciben órdenes de Irán. Eso se está discutiendo. Por otro lado, se está discutiendo en qué medida sirve seguir atacando una y otra vez la infraestructura de los hutíes en Yemen, que ya de por sí, como decíamos, está bastante destruida, o atacar a Irán. Y dentro mismo del gobierno y de las fuerzas de seguridad de Israel hay varias posturas. El jefe del Mossad, David Barnea, dice que hay que atacar Irán.
En el ejército dicen que atacar a Irán se puede hacer únicamente junto con Estados Unidos, que Israel solo no puede atacar Irán, y no hablamos de los ataques que ya llevó a cabo, sino ataques contra infraestructura nuclear de Irán, contra la infraestructura petrolera, o sea, lo que todavía no se atacó. Y están los que dicen que atacar a Irán de todas maneras no va a servir para frenar a los hutíes, porque los hutíes toman sus propias decisiones. Lo dicen abiertamente, sí dependen de Irán para recibir financiamiento, armas y demás, pero toman sus propias decisiones y aunque quizás Irán no les haya dicho ataquen el jueves a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada, ellos deciden. Claro, no necesita. De todos modos, tienen, por supuesto, al tener el norte de Yemen, tienen también acceso al mar, ¿no? O sea, tienen acceso... Bueno, ese es un tema que tienen el poder de bloquear. Ese es el gran, digamos, la gran herramienta y arma que están usando del bloqueo del transporte marítimo y el bloqueo del comercio marítimo mundial. Y que eso ha encarecido precios, ha complicado procesos y demás. Me llama la atención todavía que la alianza internacional, porque eso afecta a toda Europa también y también a Estados Unidos, que no hayan tomado, digamos, el toro por las astas y hayan terminado con todo eso, ¿no? Porque Israel... Bueno, hay un ataque, pero el tema es sobre todo que en esta ecuación hay un elemento que todavía no está definido y que es la gran incógnita y que se llama Donald Trump. Claro, pero no mire, sé si... yo no tengo duda que Donald Trump no va a tener mucho miramiento con ni los hutíes ni con nadie que se levante la cabeza. No sé, porque él mismo dijo que no quiere guerras, que quiere cerrar conflictos y no abrirlos, y nadie sabe qué piensa hacer. Ahora, no sé si notaste que cuando el primer ministro Netanyahu habla del tema de los hutíes y dice que les vamos a responder y que los vamos a atacar, todas las veces dice, incluso si esto lleva tiempo, o ciudadanos israelíes tengan paciencia, dijo hace unos días, porque esto va a llevar tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que primero vamos a tener que esperar hasta el 20 de enero y recién después va a empezar el proceso. Pero nadie sabe qué va a hacer Trump. Sí se sabe que tiene una postura ahora en este segundo mandato muy anti-iraní, mucho más que antes. En el primer mandato Netanyahu lo tuvo que convencer. Esta vez, y después de que le contaron que los iraníes planeaban asesinarlo, no les tiene mucho cariño, mucho menos que antes, pero nadie sabe qué piensa hacer, si volverlos a atacar, si volverles a imponer sanciones, si apoyar a Israel en un ataque y no ser él, o sea, Estados Unidos quien vaya al frente. Realmente eso nadie lo sabe y, por supuesto, hay conversaciones ya entre Israel y Estados Unidos, obviamente. No está definido. Y bueno, y hay que esperar estos 20 días con el presidente que está en este momento, con Biden, que también se quiere llevar alguna cucarda, ¿no? Sí, pero bueno, el pobre no tiene mucho que llevarse. El problema es que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, también se quiere llevar alguna cucarda, como usted dice, sí. Porque está grande, está enfermo y ya está buscando sucesor, y también él quiere dejar un legado que no sea solamente la destrucción de ese eje para el que trabajó toda su vida, por el que trabajó para formarlo toda su vida y por el cual invirtió unas tremendas cantidades de dinero que necesita el pueblo iraní. Entonces, él también quiere buscar, está buscando un legado. Y el gran tema es que todo parece indicar que su gran legado ahora va a pasar por el desarrollo del programa nuclear, o sea, por la bomba nuclear. Porque ¿qué más puede decir, bueno, esto lo dejé yo? En su mentalidad, ¿no? En su cosmovisión. Entonces, por eso, Israel tiene que definir muy bien qué piensa hacer. Lo que sí dejó es el desastre en Irán, la miseria, sin duda. Realmente la represión. De la población, y la verdad que
que todo eso en función de solo fanatismo, lo mejor que puede pasar es que se vaya tranquilo y así como está. Una pregunta chiquita. Sí, yo sé que da para mucho lo que voy a preguntar, pero nada más si hay alguna referencia sobre los secuestrados. ¿Hay algún dato? ¿Hay algún No, avance? lamentablemente no hay ningún avance y lamentablemente hoy desde Qatar estaban diciendo que las conversaciones están cerca de colapsar. Oh. Ahora, no sabemos si realmente es lo que está pasando o si Qatar está tratando de presionar y de empujar mediante esas declaraciones, porque todo funciona así, pero en este momento, digamos, la pequeña buena noticia es que todavía no colapsaron y se sigue hablando, pero por lo demás no hay ningún avance, cada uno está en su postura sin moverse y hoy tuvimos misiles de otra vez cohetes de Hamas en el sur de Israel, aunque escuché hoy a Amos Yadlin, que es ex jefe de inteligencia militar, diciendo que en realidad el hecho de que Hamas pueda todavía disparar misiles, primero no debería sorprendernos porque en realidad los miles y miles de misiles que tenían no fueron todos destruidos. Pero por otro lado, es una reafirmación de que podemos hacer un acuerdo para liberar a todos los secuestrados, aunque el ejército de Israel tenga que retirarse de la franja de Gaza, o sea, podemos decirles, ok, porque ellos lo que quieren es el fin de la guerra y que el ejército se retire. Y si no al día siguiente, 2 días después, nos van a dar la excusa y la justificación para volver a atacarlos y para volver a entrar si hace falta. Pero primero y ante todo hay que liberar a los secuestrados. Así es el pensamiento de todo este equipo. Señora Levinson, le deseo muy buen año, muy buen 2025. Igualmente. Y como he dicho también a otros colaboradores, es un lujo, un gusto enorme tenerla en nuestro equipo y saber que usted juega con nosotros. Y bueno, nada, es un lujo, la verdad que es un lujo y nos alegra mucho su compañía. Igualmente, es un placer, es un honor, porque además estamos muy bien rodeados de colaboradores. Así es, un equipo de lujo. Sí, la verdad que sí, así que muchas gracias y un 2025, desear un 2025 mejor que el 2024 no es una gran hazaña. Claro, no es una vara muy alta. El 24 no deja una vara muy alta. Que sea bueno y que sobre todo que sea, que no tengamos que seguir pidiendo que vuelvan los secuestrados en el 2025, que estén acá. Así es. Por un lado y por otro lado tengamos un poquito de normalidad, de alguna normalidad. Sí. Así es. Pero la normalidad va a empezar por eso. Sin que vuelvan los secuestrados, no tenemos ninguna posibilidad de normalidad. Y que Dios la pille confesada. Gracias. Gracias, Roxana Levinson. Ha pasado por los micrófonos de Radio Naharía. Un lujo, como siempre, que nos damos acá en esta radio de contar con ella. Adelante, Javi. Radio